¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, Lice. Ya, gracias, chicos. Bueno, chicos, vamos a iniciar nuestra clase. Sería nuestra primera clase del día de hoy, ¿no es cierto? Sí. De aquí nos veríamos el jueves y el viernes, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con ¿no es cierto?, con nuestro tema de Ecuador pluricultural. Sí, ese va a ser nuestro tema para el día de hoy, ¿ya? Entonces, no se preocupe, Justin. No se preocupe, Justin, no pasa nada, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer tema de la semana 5, ¿verdad? Y sí, entonces el día de hoy también les estaré subiendo la grabación de la clase por si tienen algún inconveniente, ¿ya? Entonces voy a compartirles la pantalla para poder iniciar. Sí, entonces vamos a tratar de este tema, ¿sí? Me dan un momentito, nada más voy a ver el cable para cargar la computadora. Ya, entonces ahí estamos bien. Como les decía, el día de hoy vamos a conversar sobre Ecuador pluricultural, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos pluricultural, nos estamos refiriendo a que tenemos, ¿no es cierto?, muchísimas culturas, ¿no es cierto? Tenemos muchas culturas, muchas etnias, muchos pueblos, ¿no es cierto? ¿Qué, qué nos hace entender más por pluriculturalidad? Vamos a poner por aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí pluriculturalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos definir, ¿no es cierto? Varias culturas, ¿qué más? Varias culturas, varias etnias, varios pueblos, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir de la pluriculturalidad? Al tener nosotros como país, como Ecuador, muchas culturas, muchas etnias, muchos pueblos, nos estamos refiriendo a que la pluriculturalidad debe basarse en el respeto, la empatía, el diálogo, ¿no es cierto? El diálogo, la interacción sin discriminaciones, ¿no es cierto? Eso es, chicos, la pluriculturalidad. La pluriculturalidad nos dice que al tener varias culturas, todos debemos em, tener respeto y empatía por las demás culturas, ¿sí? Si nosotros somos de pueblos indígenas, nosotros debemos respetar a los otros pueblos o nacionalidades, ¿no es cierto? Y los demás pueblos y nacionalidades o etnias o culturas deben respetar nuestras ideologías, nuestras culturas, nuestros pueblos, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es la pluriculturalidad, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir? Características, ¿no es cierto?, de la pluriculturalidad. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? Que Ecuador es pluricultural, ¿no es cierto? Porque tiene muchos pueblos, muchas etnias y muchas culturas, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir? Al tener muchas culturas, sí, se busca generar un ambiente de armonía y respeto, ¿verdad?
¿Qué más podríamos decir? Que se, como que se evita, es la palabra, se evita la discriminación. ¿Sí? Entonces, estas son algunas características de la pluriculturalidad, ¿no es cierto? Ecuador es un país pluricultural, ¿no es cierto? Se busca generar un ambiente de armonía y respeto y con todo ello se evita, ¿no es cierto?, la discriminación. Esa es la pluriculturalidad, ¿verdad? Vamos a ver entonces un poquito de algunas características, ¿no es cierto? De algunas características de la pluriculturalidad en nuestro país. ¿Sí? Vamos a iniciar, ¿no es cierto?, con este texto. ¿Qué nos dice? Nuestro país, ¿no es cierto?, siendo corto en territorio a nivel de Sudamérica y el mundo, es un territorio, ¿no es cierto?, muy diverso. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es un territorio muy diverso? ¿Por qué? Porque tiene muchos recursos geográficos, ¿no es cierto? Cuenta con gran variedad de culturas y etnias, ¿no es cierto? Que lo componen y forman una sola nación orgullosa de su historia y diversidad cultural. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí diversidad. A ver, un ratito, chicos. Ya. Sí, tenemos una diversidad cultural y también tenemos una diversidad de climas, ¿no es cierto? Y también accidentes geográficos, así como su historia colonial, que nos dejó una herencia hispánica. Su historia precolombina con culturas aborígenes, ¿no es cierto? Entonces, solo en este texto, ¿no es cierto? Estamos hablando de diversidad, ¿no es cierto? De que nuestro país es un país diverso. ¿Verdad? Estamos hablando de recursos geográficos, estamos hablando de culturas, de etnias, de climas, ¿no es cierto? De accidentes geográficos. Nuevamente hablamos de climas, de culturas, perdón. Entonces, eso es más o menos la pluriculturalidad que engloba todos estos aspectos. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente característica que nos puede mencionar acá. Sí, vamos con la segunda. Dice, los ancestros de las actuales, es interesante saber que en nuestro país, que históricamente fue indígena, ¿sí? Fueron relegados a condiciones de subsistencia, poco acceso a la educación y niveles de vida muy básicos, ¿sí? Muy básicos. Se han venido superando todas estas limitaciones. Actualmente la inclusión, ¿no es cierto? Acá hablamos de inclusión, es creciente y hay mucha reivindicación. La superación, el nivel de educación y su incursión en la vida nacional es una muestra de un país mejor o de un mejor país, ¿no es cierto? Entonces nos dice que anteriormente o históricamente, ser indígena fue una condición paralela al nivel económico, ¿no es cierto? En donde fueron relegados, fueron rechazados, fueron hechos a un lado por las condiciones de subsistencia, ¿no es cierto? Ellos tenían poco acceso a la educación, ¿no es cierto? Y unos niveles de vida muy básicos. ¿No es cierto? ¿A qué nos referimos con que los niveles de vida son básicos? Nos estamos refiriendo a que la pobreza en estos pueblos era muy alta, ¿no es cierto? Actualmente nos dice con la inclusión que es creciente, hay una reivindicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha dado con la inclusión? Al, al, al englobar este término de inclusión, se ha generado la superación, ¿no es cierto? El nivel de educación ya es alto y su incursión en la vida nacional es una muestra de un mejor país. ¿No es cierto? Entonces, cuando nos dicen que históricamente ser indígena era sinónimo de pobreza, sinónimo de discriminación, estamos hablando de que en años anteriores no podíamos referirnos a nuestro país como un país pluricultural, ¿no es cierto? Porque como lo dijimos al inicio, la pluriculturalidad es igual a inclusión, más no
a exclusión. ¿Sí? Entonces, Ecuador o cualquier país, para ser considerado un país pluricultural, perdón, debe ser un país que respete todos los orígenes, todos los pueblos, todas las nacionalidades, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con un país pluricultural. Vamos a continuar por acá con el siguiente punto, ¿sí? Vamos con el punto número 3. ¿Qué nos dice acá? En otras latitudes del mundo, donde el sectarismo y la multiculturalidad es causa de violencia y secesión, podemos nombrar los casos de los Balcanes o del Cáucaso, en donde distintos grupos étnicos no pueden convivir en extensiones territoriales sin generar violencia e intenciones separatistas. Ecuador nos dice es un país diverso y los ecuatorianos estamos orgullosos de nuestra diversidad, tanto en recursos faunísticos, recursos geográficos, recursos botánicos, como en la gran variedad de culturas y etnias que nos inundan de colorido y folclor, festividades, cosmovisión, gastronomía y artesanía. ¿Sí? Entonces, veamos todas las características que podemos englobar aquí. Todo esto, ¿qué es? Todo esto es Ecuador, ¿no es cierto? ¿Y qué es Ecuador? Ecuador es un significado de un país pluricultural, ¿verdad? Entonces, acá, de aquí, después de la mitad del texto, tenemos lo que es nuestro país y de que estamos orgullosos de que nuestro país sea así, sea un país de tantos recursos faunísticos, ¿no es cierto? Estamos hablando de plantas, estamos hablando de animales, estamos hablando de ríos, de lagos, de lagunas. Estamos hablando de culturas, ¿verdad? Estamos hablando de etnias, estamos hablando de todas estas cosas que nos definen, nos permiten definirnos como un país pluricultural, ¿sí? A diferencia de otros países o de otras latitudes, como lo define en la parte de acá arriba, en donde dice que los en distintos grupos étnicos no pueden convivir en extensiones territoriales sin generar violencia e intenciones separatistas. ¿Sí? Entonces, eso es algo realmente, ¿cómo se podría decir? Algo muy negativo para la sociedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque qué mejor ser países en donde estén orgullosos de la diversidad que tienen, ¿sí? En donde ninguna cultura se crea más que la otra, ¿sí? En donde las personas de color de piel claro no sean consideradas más que las personas que son de otro color de piel. ¿Verdad? Eso es discriminación, eso es exclusión y eso no define a un país pluricultural. ¿Sí? Entonces nosotros, como dice aquí, esta palabra que creo que nos define a todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Estamos orgullosos, ¿verdad? De haber crecido, de haber nacido de pronto en este país que nos ha dado muchas riquezas en recursos, ¿no es cierto? Como dice aquí, recursos faunísticos, geográficos, botánicos, culturas, etnias, folclor, festividades, gastronomía, ¿sí? Si hablamos de gastronomía, yo creo que aquí a todos nos gusta la gastronomía que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Es una gastronomía que yo siempre digo que lo tiene todo, porque al menos a mí me encanta y supongo que a ustedes también. Entonces, siempre cuando estamos hablando de un país pluricultural, estamos hablando de un país que tiene de por sí muchas culturas, muchas etnias, muchos recursos, ¿no es cierto? Y no estamos hablando justamente de recursos económicos, ¿no es cierto? Más bien de recursos en la parte cultural y étnica. Vamos por acá con la gastronomía, ¿sí? Que es de lo que justamente hablábamos, chicos, ¿verdad? Aquí
¿A quién le gusta la gastronomía de nuestro país, chicos? ¿A todos? ¿A ustedes les gusta la gastronomía de nuestro país? Sí, Lisa. Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto, chicos? Nos gusta la gastronomía de nuestro país. Vamos a ver qué nos dice en este párrafo. ¿Quién quiere leer, chicos? A ver, chicos, ¿quién va a leer? Yo lo hice. Ya, Cristel, siga, por favor. Ecuador es considerado un país multiétnico debido a la presencia de varios grupos de nacionalidades y pueblos que mantienen sus rasgos culturales. Estos se caracterizan por poseer una cultura inicial y conservar su lengua, vestimenta, actividades de producción y lo más importante, su territorio ancestral. La multietnicidad implica la pluriculturalidad. Muy bien, Cristel, muchas gracias, ¿no es cierto? Entonces aquí nos sigue hablando, ¿no es cierto?, de lo multiétnico, sí, que es nuestro país. Por acá tenemos nacionalidades y pueblos, que es lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Nacionalidades y pueblos que mantienen sus rasgos culturales, ¿verdad? Estos se caracterizan por poseer una cultura inicial y conservar su lengua, ¿no es cierto? La conservación, chicos, acá nos habla ya de la conservación, ¿verdad? Nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, no debemos perder todas las tradiciones, ¿no es cierto? Sobre todo las tradiciones que tenemos como país, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo que por tradición se ha venido, bueno, hay muchas tradiciones en nuestro país, ¿no es cierto? Y por muchos años se ha venido repitiendo lo mismo y esto nos hace un país también pluricultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué decíamos que engloba la pluriculturalidad también? Engloba las festividades, ¿no es cierto? Engloba la gastronomía, engloba todas estas cosas que nos hacen un país único, ¿sí? Vamos entonces a seguir por acá. Vamos por acá con las culturas, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Tenemos primero la costa, ¿no es cierto? Las culturas más antiguas, dice, conocidas en América, vivieron en la costa ecuatoriana, ¿sí? Es decir, 8.800 años a 3.500 años antes de Cristo. Las culturas que subsistieron y están presentes aún en tiempos actuales son tres, que son los agua, los chasis, ¿no es cierto? O cayapas y los áchilas o colorados. Ellos viven en la selva tropical que limita con los Andes occidentales y es muy probable que se asentaran allí huyendo de las invasiones incas del Perú, que fue en el siglo XV, o de los españoles, que fue en el siglo XVI, ¿no es cierto? A ver, se me dejó de compartir. ¿Ya? Ahí estamos, entonces, sí. Entonces, aquí nos habla un poco de la cultura que hay en la costa, ¿no es cierto? Acá nos dice que los representantes de estas culturas son los chasis, los agua, los cayapas, los áchilas o los colorados, ¿no es cierto? Nos dice que ellos viven en la selva tropical y que es muy probable que se asentaran allí huyendo de las invasiones del Perú. ¿Sí? Entonces, lo que representa a la costa que es, son los agua, los chasis y los áchilas o colorados. Esos tres son los que representan la cultura de la costa, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más nos dice por acá. Tenemos la sierra, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Muchos arqueólogos sostienen que algunas de las culturas más antiguas, ¿no es cierto?, que sobrevivieron más de 10.000 años, son de hecho originarias de esta selva tropical húmeda.
a las que fue imposible llegar por muchos siglos, ¿no es cierto? En la cosmovisión de estos grupos indígenas, el ser humano es parte de la Amazanga o jungla y el espíritu humano pasea a través de la selva con cada nuevo amanecer. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice sobre la sierra, como también se le llama acá selva tropical húmeda. ¿Sí? ¿Quiénes son los que representan a la sierra? Son los grupos indígenas, ¿no es cierto? Aquí nos habla de los grupos indígenas que son los que representan a la sierra. ¿Sí? Vamos por acá continuando con la última cultura que tenemos y es la grandiosa Amazonía. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Las culturas de la sierra podrán no ser las más antiguas, ¿no es cierto? Pero sin lugar a dudas son las más visitadas y conocidas de las culturas indígenas ecuatorianas. Esto puede deberse principalmente a su emplazamiento privilegiado en los Andes ecuatorianos, rodeado de vías y carreteras que permiten el fácil acceso. Muchas de estas comunidades comparten sus vidas con otras culturas del Ecuador y es sin duda fantástico admirar cómo mantienen sus manifestaciones culturales a través del vestuario y el idioma y las festividades, ¿no es cierto? Apenas a 100 kilómetros de distancia de Quito se encuentra Otavalo, el lugar insignia de las culturas aborígenes de la sierra y paso obligado para todo turista de visita a Ecuador, ¿verdad? Entonces aquí nos sigue hablando de la sierra, ¿sí? Esto no es la Amazonía, esto es la sierra. Acá nos habla de Otavalo, ¿verdad? De Otavalo. Por acá nos estaban hablando del quichua, del vestuario, ¿verdad? De las festividades. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le caracteriza a la sierra ecuatoriana, ¿verdad? Así como en la sierra y así como en la costa, todos tienen sus representantes, ¿no es cierto? Tenemos en la sierra los indígenas, ¿qué más tenemos? En la costa tenemos lo que ya habíamos mencionado anteriormente y en la Amazonía, eh, ¿qué personajes serán, chicos? ¿Alguien sabe qué personajes representan a la Amazonía? Ya, acá nos dice que en la Amazonía se encuentran los llamados ticunas, ¿no es cierto? Bora, Yagua y los Huitotos, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Hay muchas más. Entonces, eso es lo que representa a la Amazonía, chicos, ¿sí? En en la sierra tenemos siempre a los indígenas, ¿verdad? Y en la costa, vamos a ver, en la costa tenemos, por ejemplo, los, los indígenas, también podemos tener en la costa. Vamos a borrar esto para retroceder. Sí, acá tenemos en la costa lo que nos hablaban sobre los aguá, los chasis y los áchilas o colorados, ¿verdad? Eso en la costa, en la sierra, los indígenas y en la Amazonía, los huitotos, que son los más reconocidos en la Amazonía. Sí, vamos por acá con lo último que tenemos por ver y es obviamente donde nos ubicamos geográficamente. Estamos por aquí, ¿no es cierto? Estamos por aquí y ese sería nuestra ubicación, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos eso? Lo tenemos aquí en esta figurita, ¿no es cierto?
Acá tenemos todo lo que nos representa, ¿verdad? Tenemos a personas con colores de piel distintos, vestimentas distintas, ¿no es cierto? Tenemos acá nuestro chimborazo, ¿sí? Tenemos, ¿qué más tenemos? Los colores que nos representan. Somos un país, como decía, con mucho folclore, con mucha festividad, con mucha alegría. Eso es lo que representa a nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos define como Ecuador pluricultural. ¿Sí? Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algo que ustedes deban decir o todo está claro. Todo está claro, Liz. Ya, muchas gracias, Sebastián. Entonces, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Ya, esta clase sí es bastante cortita porque, como ven, es un tema muy, muy sencillo. Ya, entonces nosotros el día de mañana vamos a Vamos a estudiar ya sobre el texto y el contexto. Un apoyo para elegir y leer un texto, ¿sí? Y la siguiente clase tenemos otra clasecita un poco más técnica de los Philips 6 a 6 que ya les voy a explicar, ¿ya? Pero bueno, esta clase ha sido un poco cortita, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a quedar hasta ahí. El día de hoy les subo su clase grabada por si no se avanzaron a conectar. Y eso sería todo por el día de hoy, mis chicos, ¿ya? Que pasen muy bien y nos vemos el día de mañana, creo. No, el día jueves nos vemos, chicos, ¿ya? Hasta Chao, luego, Liz. que pasen bien. Chao, Sebastián. Muchas gracias por conectar.